tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, entonces, como lo ha mencionado el señor, el tema de mi ponencia hoy día es de Aguafiesta, alegoría de las transformaciones socioculturales del campo y de la ciudad. Este trabajo analiza la representación literaria de las transformaciones socioculturales que ocurren en el Perú en las primeras décadas del siglo XX. En este periodo histórico, el Perú vive uno de los momentos más importantes de la modernización. El desarrollo de los medios de comunicación, la migración del campo a la ciudad, el comercio internacional, la industrialización, entre otras, son algunas de las características más importantes del proceso de modernización. A través del estudio de la novela Aguafiesta, del escritor peruano José María Arguedas, plantea una lectura alegórica de la visión modernizadora peruana. La vigencia del discurso arguediano radica en el hecho de que sus textos indigenistas expresan las tensiones y conflictos de la sociedad peruana. Y si bien la novela de Arguedas muestra la problemática social, económica, racial y cultural peruana, también plantea el proceso de integración como un mecanismo de unidad nacional. Con cierta distancia histórica se puede seguir en este trabajo que el discurso arguediano describe en parte el inicio de la identidad cultural de la sociedad peruana como resultado de la llegada del indígena a la ciudad. Lima, la ciudad de los reyes, la ciudad de los balcones y tapadas y la perla del Pacífico, inicia un proceso de transformación sociocultural a partir de la llegada del migrante andino. Es de especial interés para este ensayo el aporte de Néstor García Campini en cuanto al modo de concebir la modernización latinoamericana como un sistema heterogéneo y multitemporal. En otras palabras, se sugiere que la modernización latinoamericana se articula de una manera contradictoria y desigual. Se muestra una progresiva y contradictoria integración en la sociedad capitalista. En el caso del Perú, se puede notar a través de la novela de Arguedas, por ejemplo, la tensión entre tradición y modernidad. Incluso el título de la novela Aguafiesta, hecho a castellano, muestra la marcada diferencia entre el mundo indígena y el mundo blanco. Aguafiesta ofrece una visión multitemporal entre el mundo indígena y el mundo blanco. A un nivel literal, la novela narra en forma cronológica y ambientada en las primeras décadas del siglo XX los preparativos y los obstáculos que tienen los pobladores indígenas para celebrar las fiestas patrias del estilo cristiano, cuyo evento central es el pluripotencial Correa de Toros. Con una voz narrativa principalmente mestiza y utilizando la cultura indígena como eje estructurador, la novela intercambia las costumbres, tradiciones y mitos con la explotación y el despojo de las tierras de los indígenas. A un nivel simbólico, Aguafiesta se puede leer como una alegoría del proceso de modernización peruano, incluye tanto los elementos más característicos de este proceso como también describe los conflictos sociales de la modernización. Utilizando las palabras de José Carlos Mariátegui, en el discurso arguediano, el indio no representa únicamente un tipo, un tema, un motivo, un personaje. Representa un pueblo, una raza, una tradición, un espíritu. Por tal motivo, la lectura alegórica de Aguafiesta permite un mejor entendimiento en el intento por incorporar a la población indígena en el proceso de transformación de la sociedad peruana. Desde una perspectiva sociológica, la novela demuestra que si bien la modernización significa para algunos el progreso material, para muchos significa la prolongación de la explotación y de la marginación histórica. Sin embargo, con una visión un tanto optimista, el discurso arguediano deja entrever que es posible la modernización peruana en tanto sea inclusiva e interna, es decir, por la incorporación de la tradición indígena peruana y de sus propias bases. A pesar del altísimo valor que Arguedas otorga al mundo andino, cuya idealización le fuera criticada con frecuencia, esta es una cita de Cornejo Colau, Aguafiesta siendo un puente cultural que se representa entre lo rural e indígena y lo urbano y criollo. Arguedas es consciente de la dirección
existente entre indígenas y élites criollas dominantes, entre la sierra y la costa, y por ello su novela plantea la integración nacional como la unión simbólica de dos mundos culturales dentro del mismo espacio nacional. En tal sentido, el escritor andahuaylino sugiere, a través de su discurso, la integración geográfica, comercial y cultural como un proceso de modernidad alternativa. Esto es, una propuesta que se ajuste a la realidad peruana. No obstante, Arguedas plantea la construcción de la otredad, la explosión demográfica en la capital, las desigualdades de clase y el choque cultural como problemas sociales que se agudizan en este periodo histórico y que permanecen en un constante proceso de tensión y negociación ahora en nuestros días. La integración geográfica se da a través de los distintos medios de comunicación. En la novela de Arguedas, la carretera, como símbolo literario, tiene diversas interpretaciones. Significa progreso material y comunicación de las zonas más marginadas con las zonas más urbanas. Permite el intercambio comercial y la migración interregional. En el capítulo 7, Los Serranos, se plantea la integración geográfica a través de la construcción de la carretera Pucllonazca. Esta carretera materializa, de alguna manera, la interconexión geográfica entre Lima, la capital, y las demás regiones del interior del país. En la siguiente cita, y por esa carretera llegaron a Lima los 2000 lucaninos y los coracoreños. Al mismo tiempo, por todos los caminos nuevos, bajaron a la capital los serranos del norte, del sur y del centro. Se demuestra con el uso de la conjunción y el valor empático que se le da a la llegada del indígena a la costa, quien hasta ese momento había sido un objeto de estudio por muchos intelectuales costeños. No obstante, al llegar a la capital, el indígena también se convierte en un motivo de burla. La siguiente cita demuestra esta afirmación. Miren, un serrano. Los muchachos lo descubrían y les hinchaban cáscaras de plátano. Les jalaban del sombrero, les insultaban. Con los términos serrano, descubrían e insultaban, el texto de Arguedas expresa la ideología racista de la población limeña. Desde una perspectiva criolla, se construye no solo la otredad en la población indígena, sino también la intolerancia cultural. El apelativo regional de serrano se institucionaliza y se convierte en un signo xenofóbico. Es más, al ingresar al inconsciente colectivo, el estigma permanece en la sociedad peruana y resulta imposible de borrar. Utilizando las palabras de Albert Lenin, el racismo no solo produce agresión, sino es una manifestación de la agresión. De esta cita se puede afirmar que la violencia verbal hacia el indígena es, desde la perspectiva del autor, una muestra del carácter hostil de la sociedad capitalina, un espacio que, según Luisa Tokotovic, para muchos criollos urbanos había sido la nación misma. Ahora bien, la migración del campo a la ciudad ha sido un tema de debate por las distintas disciplinas de estudio. Desde la década de los 20, principalmente, Lima se convierte en el principal espacio de captación de inmigrantes y de esta manera no solo se andiniza la capital, sino también se produce lo que José Matos Mar ha denominado el desborde popular. En el mundo literario de Arguedas, es la carretera la que posibilita este fenómeno social. Sin embargo, existe una tesis dualista en cuanto a la forma de la ejecución del proyecto de las vías de comunicación. A nivel discursivo, Arguedas muestra que mientras que en el primer tramo de la carretera los indígenas incorporan sus tradiciones del trabajo comunitario, en el segundo tramo participa el Estado peruano, y esto implica verticalidad, corrupción e imposición. En el primer caso, la obra es ejecutada de manera colectiva y por iniciativa de los propios miembros del hábito. Cita: trabajaban desde el amanecer hasta bien entrada la noche, y de las sabras, de las quebradas, de las estancias y de los pueblitos que hay en los cerros, oían el canto de los andamarcas, de los aucaras, de los chacrayas. Por la noche tocaban flautas y cantaban por aires, de 100, de 200, de 500, según los pueblos. Prendían fogatas de talla, de guillo y de cantar,
a la orilla del camino, junto al depósito de herramientas, cantaban tonadas de fiesta, de carnaval. Para los indígenas, esta obra vial es una linda o trabajo comunitario de tradición precolombina, una fiesta rica en elementos culturales indígenas, donde apenas existe una línea divisoria entre trabajo y cultura. El contraste entre la carretera construida por los comuneros de Lucanos y las construidas por el gobierno se plantea como dos formas alternativas de modernidad. Como lo señala Peter Elmore, a una modernización forzosa impuesta desde arriba, opone el texto la imagen de una modernización generada desde abajo, a partir de la voluntad activa de los sectores populares. En todo caso, este contraste muestra una aparente armonía laboral cultural que sirve a la vez para denunciar las prácticas utilizadas por el gobierno peruano en el plan vial carretero. En síntesis, se puede mencionar que la construcción de la carretera significa tanto un intento por lograr la integración geográfica como un incentivo para desarrollar el intercambio comercial. Al enfrentarse a piedras a la tarea de representar un mundo en movimiento transformador, se hace necesario el dinamismo de los personajes, ya sea dentro de la zona andina, entre costa y sierra y posteriormente dentro del área urbana. Por otra parte, mientras se impulsa el comercio internacional a través de la exportación de materias primas, también se inicia con posterioridad un plan de industrialización. La centralización de las industrias en la capital origina el surgimiento de una clase obrera conformada principalmente por migrantes amerindios. Como ejemplo, en Yaguarfiesta hay personajes migrantes que desempeñan como choferes, sastres, mayordomos, sirvientes, carpinteros, conductores de ómnibus, jardineros y obreros. Arguedas es bastante enfático en describir la invasión que surge de la migración andina, al mencionar que, cita, la universidad, las escuelas de toda clase, los ministerios, las casas comerciales, las fábricas, todas las empresas se llenaron de serranos. Cierro la cita. Como demuestra la novela, muchos migrantes también se ven forzados a iniciarse en un mercado informal y paralelo del sistema oficial, utilizado como un método diario de supervivencia. En todo caso, se puede ver que la población andina se incorpora en todos los estratos formales e informales de la sociedad peruana. Como lo menciona Julio Rodríguez, su relativa adaptación a la vida urbana, refiriéndose al indígena migrante, expresa un proceso de mestizaje cultural totalmente irreversible, que alcanza al indígena incluso cuando parece aislado. Con cierta distancia histórica se puede sugerir que la migración andina fue un fenómeno social exitoso, no tanto porque logra una nueva configuración urbana, sino que por sus propios medios la población indígena se hace visible ante la histórica marginalización. Utilizando las palabras de Carlos Iván de Gregori, Rolet y Lynch, el indígena migrante es, y cito, uno de los protagonistas centrales del proceso: disolución de estructuras tradicionales, aceleración del cambio cultural, erosionando la solidez no solo de la vida de los propios migrantes, sino sobre todo las estructuras de poder que hasta entonces se pretendían inmutables. Es a partir de este momento en que se empieza a notar la presencia andina, una realidad nacional que algunos trataban de desconocer. El lector mestizo y probablemente costeño puede notar, a través del discurso orgueriano, los orígenes de la recomposición de la cultura urbana a partir de los movimientos migratorios andinos. Leyendo Yaguarfiesta como una alegoría del proceso modernizador peruano, se puede sugerir que el escritor indigenista describe este proceso como un modelo concéntrico, es decir, una modernización dentro de otra. En tal caso, se puede establecer la simultaneidad en los procesos de cambio. Si se considera que, y cito de Gregorio, el solo hecho de emigrar constituye ya en la mayoría de los casos, en mayor o menor grado, un acto de modernidad, ya que por lo general no migra el resignado a su suerte, sino aquel que se rebela contra ella y busca cambiarla en el mundo exterior. Entonces, se puede afirmar que el migrante andino,
como producto del deseo personal modernizante, participa en un distinto esquema sociocultural. La novela muestra que, como resultado de la migración, se produce un paisaje social con elementos inclusivos, delimitantes y excluyentes dentro de un mismo espacio geográfico. La migración crea un conglomerado heterogéneo y llega a conformar un cinturón de comunidades marginadas en contraste con las urbanizaciones modernas de la ciudad de Lima. El ejemplo comparativo planteado por Arguedas sirve para definir las posiciones de clase a través de la división de la ciudad. Por otra parte, la significación simbólica del encuentro implica el cambio y la recomposición identitaria del indígena. Los dos mundos opuestos, costa-tierra, aparentemente irreconciliables y en aguda contienda, término de Cornejo Polar, en parte se fusionan y darán origen a nuevas manifestaciones culturales. Para Arguedas, la dialéctica que se presenta entre dominación criolla y resistencia indígena es una de las características nacionales que se manifiestan en los diversos sectores de la sociedad peruana. Sin embargo, es evidente que la cultura andina empieza a desafiar las estructuras socioculturales de las zonas urbanas. Como lo menciona Matos Marx, lo novedoso de la situación actual, a raíz de la migración andina, es que el impulso para el cambio no solo ha surgido mayoritariamente en los sectores populares, sino que genera un poderoso ascenso de masas a escala nacional sin respetar los límites del orden instituido oficialmente. Estas condiciones producen tanto el desconcierto de las clases dominantes como la falta de capacidad del Estado por poner las cosas en orden. En tal sentido, se produce en la ciudad un insólito y espontáneo proceso de modernización que produce una combinación de explosión demográfica, urbanización y industrialización, el surgimiento de una clase obrera más fortalecida y la aparición del mercado informal a mayor escala. Resumiendo, la novela de Arguedas permite esquematizar las nuevas configuraciones socioeconómicas que se dan en la sociedad peruana. La apertura de carreteras permite la interconexión costa-tierra y a la vez representa el comercio internacional que beneficia directamente a los proyectos de exportación y de industrialización. A consecuencia del movimiento migratorio andino, en la búsqueda de mejores oportunidades de vida, se forma una clase proletaria que será la que posteriormente luche por las reivindicaciones laborales y las mejores en las condiciones de trabajo obrero peruano. Uno de los principales desafíos para la ciudad es la falta de proyectos de urbanización, lo que da como resultado tanto las invasiones como las construcciones precarias, creándose de tal forma un cinturón de pobreza. De tal manera, Lima se convierte en la ciudad de las dos caras, la ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres. Ambas ciudades conviven en forma simultánea en un mismo espacio geográfico. La modernización puede verse, en tal sentido, como un proceso de cambio que requiere de una constante lucha por mantener el equilibrio económico y social. En conclusión, el análisis de este trabajo ha permitido establecer las estrechas relaciones entre la narrativa arguediana y los procesos de cambio que se producen en las primeras décadas del siglo XX. A la pregunta de Mario Vargas Llosa, ¿cuál es la importancia de la obra de Arguedas en el contexto actual? Se puede mencionar que si bien el principal objetivo de Arguedas era el reivindicar la cultura indígena, su discurso muestra que, como resultado de la migración andina, se formaron nuevas manifestaciones socioculturales, cambiando de tal forma el rostro del Perú. Se puede sugerir que Yaguarfiesta simboliza, utilizando el oxímoron de García Campini, el porvenir del pasado, en el sentido de que avisora, en 1941, un futuro del que ahora somos nosotros testigos. El escenario que muestra Arguedas, tanto en la sierra como en la costa, simboliza la convivencia entre la pobreza rural, la pobreza urbana y la ciudad moderna como producto del progreso exportador de materias primas.
Yaguarfiesta, como alegoría de las transformaciones socioculturales que ocurren tanto en el campo como en la ciudad, demuestra las contradicciones y conflictos que surgen como consecuencia de la heterogeneidad cultural. No obstante, se puede ver la migración andina como un exitoso fenómeno social y cultural, en tanto logra traer a la ciudad elementos culturales y sociales de sus lugares de origen, incluido el idioma que se expresa de muy variadas formas. De tal manera, surgen nuevas combinaciones culturales en la música, el arte, la comida, creándose una mayor presencia andina en las zonas porteñas. Si bien la novela de Arguedas ha sido ampliamente criticada en cuanto a la idealización andina, lo importante de esta novela radica en el hecho, usando las palabras de Sokotovic, que Yaguarfiesta es quizás la primera novela peruana en registrar el arribo de los inmigrantes andinos a la capital, así como la primera en registrar la transformación cultural de la misma. Y en este ejercicio literario, el escritor andahuelino contrasta el proyecto de modernidad dependiente e imitativa de las clases dominantes con una modernidad alternativa que surge desde las bases del pueblo andino. El discurso arguediano demuestra que las diferencias culturales existentes no posibilita un modelo pragmático, sino en todo caso debe estar abierto a la negociación y a la constante tensión como producto del pluriculturalismo nacional. Como lo menciona García Canettini, la modernidad no es solo un espacio o un estado al que se entre o del que se mire, es una situación de tránsito interminable. La visión modernizadora de Arguedas demuestra un proceso de transformación que incluye la fragmentación y las combinaciones múltiples entre tradición y modernidad y entre el campo y la ciudad. La recuperación literaria de la vida del migrante andino ha permitido un estudio sociológico, histórico y literario que sirve para el entendimiento de la sociedad peruana contemporánea. Muchas gracias.